Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día 125 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente en un año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 7, 8 y 9 de Primera de Crónicas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 7. Descendientes de Isaacar. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Hipsam y Semuel. Cada uno de ellos era el jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era 22,600. Israías fue hijo de Uzi. Los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isaías. Estos 5 llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era 36,000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87,000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. Descendientes de Benjamín. 3 de los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Gedaiel. Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22,034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Beker fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20,200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilán fue hijo de Jediael. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17,200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim. Usim fue hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí fueron Haseel, Guni, Jezer y Silem. Todos eran descendientes de Bilá, la concubina de Jacob. Descendientes de Manasés. Entre los descendientes de Manasés, nacidos de su concubina aramea, se encontraba Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposas para Upim y Supim. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofead, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Rekem. El hijo de Ulam fue Bedán. Todos estos fueron considerados galaaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amolequet, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Ainiam. Descendientes de Efraín. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Bered, Taat, Elada, Taat, Sabat, Sutela, Eser y Elad. A Eser y a Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gat. Su padre Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Bet-Orón de arriba y Usen-Seera. Entre los descendientes de Efraín estaban Refa, Resef, Telá, Taán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun y Josué.
Los descendientes de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naharán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, y Siquem y las aldeas vecinas hacia el norte, hasta llegar a Aya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Betsán, Taanac, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Ibna y Sua, y Sui y Bería. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, el padre de Bir-Sabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Semer y Otam. Tuvieron una hermana llamada Sua. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Binmal y Asfa. Los hijos de Semer fueron Ahí, Roga, Jeuba y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Resía. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26,000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Capítulo 8. Descendientes de Benjamín. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Uram. Los hijos de Ahod, jefes de los clanes que vivían en Geba, fueron desterrados a Manaat. Los hijos de Ahod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Zaharaim se divorció de sus esposas, Usim y Baara tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Zaharaim, ya había dado a luz a Abitob y a Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lob y sus aldeas cercanas, Bería y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Aio, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ishmerai, Jezlías y Jobab fueron los hijos de Elpaal. Hakim, Sicri, Sabdi, Elianai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales, según aparecían en sus registros genealógicos, y todos ellos vivieron en Jerusalén. La familia de Saúl. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Zur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue el padre de Jonatán,
Malquisúa, Aminadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meri-Baal. Meri-Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. El hermano de Asel, Esec, tuvo 3 hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Capítulo 9. Entonces, todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El retorno de los desterrados. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los silonitas, entre ellos Asaías, el mayor, y sus hijos. Del clan de los seraitas regresó Jeuel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, hijo de Mesulam, hijo de Nefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Los sacerdotes que regresaron. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Aitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron 1660 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, un descendiente de Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaía, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Notafa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada del santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Finés, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total hubo 212 porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el vidente los asignaron a sus puestos.
Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los 4 puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías, levita e hijo mayor de Salum el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas, y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén. Eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. El árbol genealógico de la familia de Saúl. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca, y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Elasa fue el hijo de Refaías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Esta ha sido la lectura del día 125 de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga.